Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como éstas, hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es martes 11 de febrero, queridos hermanos. Celebramos hoy en la iglesia la hermosísima devoción a Nuestra Señora de Lourdes. Fue precisamente el 11 de febrero de 1858 que Bernadette Soubirous, un adolescente pobre y sin mucho estudio, de unos 14 años de edad, tuvo por 18 ocasiones la posibilidad de encontrarse con la Santísima Virgen en una gruta del paraje de Machiavelli, al occidente de Lourdes, entre el 11 de febrero y el 16 de julio. Continuando en la primera lectura con el primer libro de los Reyes, es impresionante la estampa del joven rey Salomón delante del pueblo, con los brazos elevados al cielo, dirigiendo a Dios en el templo recién edificado una solemne oración en nombre de todos. Al frente de un pueblo que se considera propiedad de Dios, Salomón se siente rey y sacerdote a la vez. Hoy leemos una selección de su hermosa oración que en el libro de los Reyes aparece bastante más larga. Da gracias a Dios por su fidelidad, reconoce que Dios no necesita templos ni puede quedar encerrado en ellos. Sabe que Dios es trascendente, el todo otro, y a la vez que está muy cercano al pueblo, y termina pidiéndole por sí mismo y por los miembros de su pueblo, presente y futuros, para que Él, el Señor, preste siempre atención y escuche las oraciones que se le dirijan en ese templo. El Salmo nos hace cantar la alegría y el orgullo que los judíos sentían por su templo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor! Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Todas las religiones dan importancia al lugar sagrado, lugar de oración y de encuentro con Dios. Los judíos tuvieron durante el tiempo de peregrinación por el desierto la tienda del encuentro, después el templo de Jerusalén. Para nosotros la novedad radical ha sido la persona de Cristo, que además es el sacerdote y la víctima y el altar, que también se nos presenta como el auténtico templo del encuentro con Dios. Destruid este templo y lo reedificaré en 3 días. Los cristianos desde el principio dieron más importancia a la comunidad que al edificio, al contrario de los paganos y de los judíos que ponían énfasis en el templo como lugar de la presencia divina. Lamentablemente algunos pocos eran los que tenían acceso. En cambio, los cristianos entendieron el lugar de culto sobre todo como la casa de la comunidad, la Domus Ecclesiae, considerando a la comunidad misma como lugar privilegiado de la presencia de Cristo.
Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Nuestro aprecio y respeto al lugar de nuestro culto está aún más motivado que el que los judíos tenían a su templo. También los cristianos vieron muy pronto la conveniencia de construir iglesias para la reunión de la comunidad y la celebración de su oración y sus sacramentos en un espacio separado de los espacios profanos. El texto de Marcos, en el capítulo 6, nos presenta una controversia entre Jesús y los fariseos. Algunos de ellos han venido de Jerusalén, y la controversia es por la cuestión de lavarse o no las manos antes de comer. Ciertamente un tema que a nosotros no nos parece demasiado importante, pero que sirve a Jesús para dar consignas de conducta a sus seguidores. Jesús lo que fustiga es el excesivo legalismo de algunos letrados. Del episodio de las manos limpias pasa a otros que a él le parecen más graves, porque a base de interpretaciones caprichosas llegan a anular el mandamiento de Dios, que es importante, con la excusa de tradiciones o normas humanas. El ejemplo del cuarto mandamiento que aduce Jesús es muy aleccionador. Dios quiere que honremos a padre y madre y que lo hagamos en concreto, ayudándoles incluso materialmente. Pero se ve que algunos no lo cumplían bajo el pretexto de que los bienes con los que podrían ayudar a los padres eran ofrecidos como limosna al templo, lo que resultaba bastante más sencillo. Es lo que se llamaba el famoso corbán, una módica ofrenda sagrada, y con ello se consideraban dispensados de ayudar a sus padres, cosa que es evidentemente más difícil porque es continuo. Pero Dios, más que los sacrificios que le podamos ofrecer a Él, lo que quiere es que ayudemos a los padres en su necesidad. Todos podemos tener algo de fariseos en nuestra conducta. Por ejemplo, si somos dados al formalismo exterior, dando más importancia a las prácticas externas que a la fe interior. O si damos prioridad a normas humanas a veces insignificantes e incluso tramposas por encima de la caridad o la justicia. Tal vez no seremos capaces de perder el humor o la caridad por cuestiones tan nimias como el lavarse o no las manos antes de comer, ni tampoco recurriremos a lo de la ofrenda al templo para dejar de ayudar a nuestros papás o al prójimo necesitado. ¿Cuáles serían las trampas o excusas equivalentes a que echamos mano para salirnos con la nuestra? ¿Tenemos también nosotros la tendencia a aferrarnos a la letra y descuidar el espíritu? ¿En qué nos escudamos para disminuir nuestra pereza o inhibirnos de la caridad o la justicia? No seamos legalistas como los fariseos. Vayamos al espíritu antes que a la letra de la ley. Que pasen muy feliz martes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.